Para este panel teníamos varias propuestas y nos inclinamos por hablar sobre yo le llamaría todavía esbozo de proyecto que yo formulé, que yo elaboré a través de una pregunta. ¿Tienen los alumnos de tercer año de secundaria una conciencia histórica y saben pensar históricamente? Mi hipótesis de entrada era y sigue siendo de que nuestros alumnos en el tercero de secundaria ni tienen una conciencia histórica, ni saben pensar históricamente, empezando porque los maestros, y aquí aventuro también otra hipótesis, quizás no tengamos estos dominios. La conciencia histórica significa el saber, el conocer por parte de los sujetos las causas, los orígenes, las motivaciones que registran los hechos históricos como parte de un continuum, de un constante acontecer que no es estático, sino que está en permanente cambio y evolución, y cómo esos hechos en algún sentido influyen en nuestras vidas. Cuando estamos conscientes, cuando sabemos esto y podemos tomar partido, podemos tomar decisiones, creo que estamos conscientes porque somos capaces de dar una explicación al presente que estamos viviendo, pero también a lo que ocurrió antes de ese presente. Para mí, esa es la conciencia histórica. Para escribir la historia y para explicar la historia, entenderla y no malentenderla y transmitirla malentendida, pues requerimos, como dice Mark Bloch, de intermediarios. Nosotros accedemos, llegamos, conocemos la historia a través de quienes han escrito la historia. Y quienes han escrito la historia, si es que lo han hecho desde una perspectiva científica, la han hecho apoyándose en huellas, y las huellas son testimonios. Y estos testimonios, obviamente, están en las fuentes primarias, sobre todo, especialmente los documentos escritos. No sé si Darta que quiera interrogar o preguntar o debatir. Haría yo referencia, siguiendo la reflexión del doctor Contreras, a dos investigaciones que desarrollamos aquí en el Distrito Federal bajo mi conducción. La primera tiene que ver con el perfil de los docentes que imparten la asignatura de Historia en el Distrito Federal, aclaro, no en la República Mexicana. Y entonces, bueno, primero que nada, cuando hicimos el procesamiento de la base de datos, nos asustamos. Nos preocupamos mucho porque la realidad es apabullante. O sea, quiero decir, del total de los profesores que nosotros entrevistamos, solamente el 20% de ellos tenían un título de licenciatura. Están impartiendo en secundaria. El 20%. De esos, otra vez, del universo total, solamente el 40% tengan título no universitario o normalista,
estudiaron o bien la especialidad de Historia o de Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior o alguna licenciatura en Historia en alguna universidad, la que ustedes quieran. Solamente el 40%, el otro 60% estudiaron lo que se les ocurra, si es que estudiaron. ¿No? Pero bueno, en general sí habían estudiado, tenían truncos los estudios. Eso era como el 90%, ¿no? Con licenciatura trunca. De todas formas, ahí hay un 10% que inquieta, ¿no? Entonces, bueno, ese es primero. Y luego cuando tú te acercabas a ellos y les preguntabas, tratando de no ser agresivo, por ejemplo, ¿qué pensaban que era la historia, no? Bueno, pues una narración, en fin, muchos conceptos, pero totalmente alejados de lo que normalmente en un ámbito académico no había una idea de pensamiento histórico o de conciencia histórica. Sí. Tampoco había como mucha cercanía con la literatura contemporánea, con lo que se está produciendo hoy en el campo de la escritura de la historia. Entonces las referencias son, ya están como muy anquilosadas, ¿no? Pero muy anquilosadas. Y entonces, bueno, claro, cuando tú te enfrentas a este perfil, quiero decir, la docencia que se produce con estos sujetos que están ahí, pues necesariamente tiene que adolecer de muchas cosas, tiene que carecer, por lo menos de nivel de cientificidad. Entonces, vamos, ese no es un problema que nos ataña a las normales, porque no estamos hablando de los egresados de las escuelas normales, estamos hablando de quienes dan clases, que como reiteraría yo, no son egresados de las normales, más que en un pequeño porcentaje, ¿verdad? Por eso empecé haciendo esa aclaración. Sin embargo, sí me llamaba la atención, digamos ahí, la falta de formación en términos históricos de los compañeros. Y la segunda investigación que hicimos fue, porque, a ver, bueno, ya tenemos esta idea de que no estamos logrando formar sujetos que piensen históricamente, que puedan desarrollar una conciencia histórica, pensando que el pensamiento histórico, por ejemplo, puede ser ubicar una fuente histórica en su contexto y poderla poner en relación con otras fuentes históricas y a partir de ahí construir una hipótesis, por ejemplo, ¿no? Pensar históricamente. Bueno, si estamos pensando en esto, nosotros dijimos, bueno, pues entonces vamos a tratar de llevarles a estudiantes de tercer grado de secundaria fuentes históricas de primera mano junto con un aparato interpretativo y desde luego con un docente que sepa desde qué perspectiva teórica se está haciendo esa interpretación y que pueda conducirlos, o sea, los estudiantes de tercer año de secundaria, para que ellos puedan construir el análisis, ¿sí?, a partir de sus propias ideas y puedan elaborar, vamos a ver, más bien la pregunta era si son capaces de elaborar alguna hipótesis o de construir alguna narración, o bien, por lo menos, de poder tener algún nivel de interpretación de la fuente. ¿Y qué nivel de interpretación es ese? Y luego ya más ambicioso era si podían desarrollar o no alguna noción histórica compleja, por ejemplo, tiempo histórico, que yo creo que es la más compleja de todas. Entonces, nos fuimos con los muchachos, les llevamos fuentes en formato digital, pero eso, vamos, computadoras o no computadoras, eran fuentes históricas primarias y les propusimos una serie de formatos, de formularios para que pudieran establecer un análisis y fuimos trabajando con ellos paulatinamente. Entonces las conclusiones a mí me parecieron muy importantes porque en primer lugar sí pudimos construir con el grupo, con los grupos de tercer año secundaria, quiero decir yo soy el docente desde luego, un ambiente en el que los muchachos estaban logrando desatarse de los prejuicios y de las narraciones de la historia oficial. Bueno, en primer lugar, les voy a pedir que veamos esta imagen. Esta imagen corresponde a un cartel de un restaurante contemporáneo que está en la ciudad de Barcelona. Ahora vamos a ver qué es lo que se vende en este restaurante. Como ustedes saben,
como es una costa, lo primero que tenemos, pues claro que son los frutos del mar. ¿Quién me puede decir qué animal podemos identificar ahí? Langosta. La langosta, muy bien, que es esta que está aquí arribita, ¿verdad? ¿La ven? Sí. Bien, luego abajo de las langostas tenemos otro animalito que también se da en el mar. Ese sí lo hemos comido todos, a ver, dime cuál es. El pescado, perfecto. Ahora vamos a ver otro tipo de animales. Estos animales son animales que viven en una granja. ¿Quién me quiere decir qué animales son? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles de estos alimentos creen ustedes que provengan de América? ¿Cuáles creen que sean los alimentos que los españoles llevaron de América a España? Las frutas. ¿Todas las frutas? A ver, pensemos. ¿Todas las frutas? A ver. ¿El limón? ¿Tú crees que el limón es originario de América? ¿Sí? ¿Y por qué crees eso? ¿Pero tú crees que cuando llegaron los españoles, ahí encontraron los limones y ellos no los conocían? ¿No crees eso? ¿No crees eso? Bien, a ver, pensemos, ¿cuáles creen que sean los alimentos originales de España? Los que eran españoles. A ver, ahí hay una manita levantada. El pollo. El pollo. ¿Y por qué crees que el pollo no se conocía en América? Porque llegaron los españoles a América. ¿Y luego traían pollos? ¿Y aquí no había pollos? ¿No? ¿Cómo sabes? Sí, lo había leído. ¿En dónde lo leíste? En un libro. En un libro. ¿Y ustedes les creen a los libros? ¿Creen que los libros dicen la verdad? ¿Sí o no? Sí. A ver tú, dime, ¿tú crees en los libros? ¿Crees que los libros dicen la verdad? Sí. ¿Sí? ¿Todos los libros dicen toda la verdad? No, no todos. A ver, ¿cómo podemos saber qué alimentos trajeron los españoles en sus barcos, como dice aquí el compañero, en libros o en internet? Entonces ya hay dos maneras, dos formas, libros e internet. ¿Dónde más? En enciclopedias. En enciclopedias, ok. Bueno, todos esos son fuentes de segunda mano, pero ¿de dónde sacaron esas enciclopedias, esos libros, el internet? ¿De dónde salió la información? ¿La inventaron? ¿Cómo puedo saber entonces si ya todo el mundo se murió y se murieron los hijos y los nietos y etcétera? Entonces, ¿cómo puedo saber? A ver, ¿quieren que les comente cómo? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos los historiadores? Unos elementos que son básicos que se llaman fuentes primarias. Esta fuente original está transcrita, no está como realmente se construyó. ¿Quién escribió esta fuente? Esta que yo les voy a dar. Pues esta fuente la escribió un fraile que se conoció con el nombre de Motolinia. Y entonces los indígenas lo ven pasar y dicen, Motolinia, Motolinia, que quiere decir, mira qué pobre anda, andrajoso, miserable. ¿De qué se trata? De que identifiquen las plantas que Motolinia descubre que había aquí en estas tierras.
qué tipo de información nos proporcionó la fuente. Les voy a pasar un formato para que analicemos la fuente. Vamos a ver el siguiente dato. Nombre del autor. A ver, hijita. Fray Toribio Motolinio. Muy bien. Fray Toribio Motolinio. 3 cuestiones que el autor menciona en el documento y que tú creas que son importantes. Que hay grana colorada y con ella pintan sus telas. Muy bien. ¿Y de dónde sacan la grana? Dime el árbol, ¿cómo lo describe? Hay árboles medianos que echan unos erizos que por dentro están llenos. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Saben cuáles son esos árboles? ¿No? Los nopales. ¿Quién dio otra respuesta? La tierra que llaman Nueva España. Ajá, la tierra que llaman Nueva España. ¿Dónde está esa tierra ahora ubicada? ¿Dónde está? ¿Dónde antes era la Nueva España? ¿Europa? No. A ver, Sí. ¿cuál es? España está en Europa. ¿Y la Nueva España? México. Exacto, Ay. exacto, pero era más que México. Era parte de Estados Unidos y parte de Centroamérica. Era enorme la Nueva España, enorme. Quiero que me digan si pudieron notar la diferencia entre creer, suponer, imaginar o saber. ¿Notaron la diferencia? Sí. ¿Me puedes explicar cuándo te sentiste seguro de tus respuestas? Cuando vi las imágenes, Cuando viste las imágenes y después de haber leído qué cosa. el documento que escribió Fray Fray Toribio Motolinio. Exactamente. Aquí lo que queremos saber es cómo se enseña a los muchachos historia en México. O sea, quiero decir, y a los niños, ¿no? Niños y muchachos. ¿Cómo se está haciendo eso? En México, un estudio longitudinal. Y yo les digo, eso no se ha hecho. En México no se ha hecho. Sí se está haciendo en Japón, sí se está haciendo, no se ha hecho. En otros lugares está, por supuesto, el clásico de Marc Ferró, pero Marc Ferró se queda a nivel del libro de texto. Y yo les estoy hablando de lo que pasa en el aula, entre el docente y sus alumnos, no del libro de texto, que son 2 cosas, y ustedes lo saben muy bien, totalmente diferentes. Igual que el currículum oficial y lo que pasa en el aula. Porque, digo, Muy bien. Ahorita que hablabas, me llegó una reflexión que no pude desligarla de mi práctica profesional y mi práctica presente. Confieso que los 4 años que trabajé como maestro de primaria y otros 17 como maestro de secundaria, fui un desastre enseñando historia. Porque en la primaria, cuando llegaba a la clase de historia, que si es que reparaba y me acordaba que tenía que enseñar historia, ya estaba todo afónico y cansado, no obstante que nunca pasé por una doble plaza. Ya me imagino a los maestros de doble plaza, cómo enseñarían. Ya, si yo con un turno ya terminaba afónico y lo que más quería era haciéndole caso a estos teóricos de la escuela moderna, que dicen que no hay niños más felices que cuando salen de la escuela. Pues yo quería compartir también esa vivencia. Y como maestro de secundaria, igual asumo muy autocríticamente que no pasé de ser un maestro que enseñaba la historia de manera muy tradicional. Pero en donde ya creo que mi práctica sufrió un viraje es cuando me incorporo a partir de 1990, cuando empiezo a trabajar con profesores, con maestros en servicio, en la licenciatura Plan 79, que era un sistema abierto y que yo añoro, extraño ese sistema, no consigo por qué desapareció. Y en el Plan 84 y actualmente en la Ley 94, en donde yo enseño básicamente historia de la educación.
y política educativa. Yo, ya una vez que con la experiencia y habiendo leído ya, teniendo ya una cultura histórica un poco más amplia, yo llegué a una conclusión y lo compruebo en la práctica, en los hechos. Cuando les hablo del siglo XIX o del periodo colonial a mis alumnos, sobre experiencias históricas ligadas a la historia de la educación sobre todo, y la política educativa de los diversos periodos de nuestra historia, mis alumnos no están tan interesados. Pero cuando parto por enseñar el tema a partir de un problema presente, y ese problema presente lo relaciono, lo ligo al pasado, entonces cuando logro despertar su interés. Porque la historia tiene sentido, de ahí su legitimidad, de ahí la utilidad, de poder responder a la pregunta, ¿para qué sirve la historia? Y la historia sirve para explicarnos el pasado, pero a partir de los problemas que tenemos en el presente. Y saber hacer ver a nuestros alumnos, del nivel que sean, que lo que estamos viviendo en el presente, la problemática que nos atosiga, en buena parte responde, tiene su origen, sin tomar al origen como un ídolo, ni detenernos en la causa como un prejuicio, porque no hay una causa única. Cuando pensamos en la historia y la ubicamos los hechos, los acontecimientos, el hecho histórico como una causa única, entonces estamos incurriendo en culpar, en encontrar un solo culpable. Y en la historia no hay un solo culpable, porque la historia no es producto, si bien la historia se nutre y los hechos históricos son hechos psicológicos que obedecen a motivaciones, a conductas, a móviles, a comportamientos, pero la historia no necesariamente ni es así. Parte de protagonistas individuales, de personajes singulares, excepcionales, sino que la historia hay que entenderla como un continuo, y el continuo, hablamos de un cambio que se produce en un espacio, y ese espacio se ve transformado precisamente con la conducta, las motivaciones de los hombres. Dado que la historia tiene como objeto de estudio al hombre, y más correctamente a los hombres, pero no así en lo general, sino a los hombres en su tiempo, que viven en un espacio y que comparten ese punto, y que en algún sentido esa acción o esas acciones que se registran en un tiempo, en un periodo determinado, no es otra cosa sino el tiempo histórico, ¿verdad? Y que después a nosotros, siglos después, nos toca narrar, nos toca divulgar, nos toca conocer. Pero lo importante yo creo que es saber cómo los historiadores construyen, elaboran la historia, ¿verdad? ¿Qué se enseña y cómo se historia y cómo se enseña? Se enseña lo que el Estado quiere que se enseñe, y también se enseña cómo quiere el Estado que se enseñe, en este caso el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque cuando se elabora un libro de texto sujeto a un programa oficial vigente, hay que respetar desde las unidades de trabajo y los temas que corresponden a cada unidad. Pero sobre todo hay que respetar el discurso histórico que le conviene a la clase gobernante, obviamente.